No somos guardería. Patricia lo dijo sin subir la voz. Yo, con neumonía y el oxígeno silbando en la nariz, apenas pedí 3 días para que cuidara a mis nietos. El suero estaba frío, pero más frío me quedó el pecho. Patricia, es solo por... No podemos. Organízate, Mercedes. Colgué. Y entendí que durante años sí había sido una guardería. Gratis, sin vacaciones ni gracias. Si esto te duele, espera a escuchar lo que pasó antes. ¿Alguna vez te usaron por amor hasta vaciarte? Para que entiendas por qué esas palabras me destruyeron tanto, necesito contarte los 3 años que viví antes de ese momento. 3 años en los que di todo por una familia que después me tiró como un trapo sucio. Si alguna vez sentiste que tu propia familia te usó hasta exprimirte y después te desechó, suscríbete ahora mismo, porque lo que te voy a contar puede cambiar tu manera de ver el amor familiar para siempre. Mi nombre es Mercedes, tengo 67 años, soy viuda y jubilada de maestra. Durante 3 años completos cuidé a mis nietos gemelos, Diego y Sofía, como si fueran mis propios hijos. Gratis, sin pedir ni un centavo a cambio, levantándome antes que el sol, acostándome después que las estrellas, gastando mi pensión de $800 en ellos, viviendo para ellos. Y al final, cuando me enfermé y necesité ayuda, me dijeron que no era una guardería. Pero déjame comenzar desde el principio, porque el dolor no se entiende sin conocer todo el sacrificio que hubo antes. Todo empezó hace 3 años, cuando mi hijo Roberto me llamó con voz desesperada. «Mamá, necesitamos tu ayuda. Patricia acaba de conseguir un trabajo increíble en una empresa de marketing digital. Van a pagarle muy bien, pero no tenemos con quién dejar a los gemelos. Las guarderías están carísimas, más de $1,200 al mes, y además, tú sabes cuidar niños mejor que nadie». Yo acababa de jubilarme después de 35 años enseñando en primarias públicas de la Ciudad de México. Mi pensión era humilde, apenas $800 mensuales, pero tenía mi casita propia en el barrio de la Doctores. Una casa pequeña pero llena de recuerdos, donde crié a Roberto siendo madre soltera después de que su padre nos abandonó cuando él tenía 5 años. Cuando Roberto me pidió ayuda, mi corazón de abuela se derritió. Diego y Sofía tenían 5 añitos, estaban en esa edad adorable donde todo les da risa y te llenan de besos pegajosos. Por supuesto, mijo, los niños son lo más importante, le dije sin dudar ni un segundo. Patricia se mostró súper agradecida. Mercedes, eres un ángel del cielo, solo tú los puedes cuidar como deben ser cuidados. No confío en nadie más que en ti. Sus palabras me llenaron de orgullo. Me sentía útil, necesaria, amada. Lo que Roberto me dijo que serían unos meses mientras nos organizamos, se convirtió en una rutina de 3 años. 3 años en los que mi vida dejó de ser mía para convertirse completamente en la vida de mis nietos. Cada mañana sonaba mi despertador a las 5:30 a.m. Mientras la ciudad apenas despertaba, yo ya estaba preparando el desayuno perfecto para Diego y Sofía. Huevos revueltos con queso Oaxaca, jugo de naranja natural exprimido en casa, pan tostado cortado en triángulos porque así les gustaba, y su café con leche tibiecito, endulzado con piloncillo como me enseñó mi madre en Puebla. Los vestía con la paciencia de santa. A Sofía le hacía sus coletas perfectas con listones de colores que yo compraba con mi dinero, y a Diego le batallaba con su cabello rebelde que siempre se paraba como los picos de un gallo, sin importar cuánta gomina le pusiera. A las 7:00 a.m. ya estábamos en camino al colegio. Yo no tenía auto, así que tomábamos el pecero todos los días. 15 pesos de ida, 15 de vuelta. 60 pesos diarios solo en transporte. Puede sonar poco, pero cuando tu pensión apenas alcanza para los gastos básicos y encima estás comprando comida extra, ropa, útiles escolares y todo lo que necesitan 2 niños, cada peso cuenta como oro. Los recogía a las 2:30 p.m. con una sonrisa y un abrazo.
Llegábamos a mi casa y mientras ellos descansaban un poco viendo caricaturas, yo preparaba la comida. Siempre algo que les gustara: quesadillas de flor de calabaza, sopa de tortilla, arroz rojo con pollo deshebrado, agua de Jamaica bien fresquita. Todo hecho con amor, como si fueran mis propios hijos. Las tardes eran para las tareas. Como fui maestra durante décadas, sabía exactamente cómo ayudarlos con matemáticas, español, ciencias naturales. Los veía crecer, aprender, brillar. Diego era un genio para los números. Sofía tenía una imaginación increíble para escribir cuentos. Me sentía tan orgullosa de ellos. Los fines de semana eran nuestros. Los llevaba al parque de la colonia, al Zócalo a ver los voladores de Papantla, al papalote Museo del Niño cuando tenía dinero extra. De mi bolsillo pagaba todo: los boletos del metro, las paletas de hielo, los globos, las fotos con payasos. Ellos me decían «Abuelita Mercedes», con tanto cariño que se me olvidaba el cansancio. Patricia y Roberto aparecían los domingos por la noche para recogerlos. Siempre tenían prisa. Siempre estaban cansados de sus trabajos, sus salidas, sus compromisos. «Gracias, mamá, eres la mejor», me decía Roberto mientras cargaba a los niños dormidos. Patricia nada más asentía con la cabeza, ya viendo su teléfono. Durante esos 3 años, gasté aproximadamente $400 mensuales de mi pensión en los gemelos. Comida, ropa que les quedara chica cada temporada, útiles escolares, medicinas cuando se enfermaban, juguetes para sus cumpleaños. De mis $800 de pensión, la mitad se iba en ellos. Pero lo hacía con gusto, porque pensaba que era mi deber como abuela. Nunca les pedí ni un peso. Ni siquiera cuando Diego se enfermó de gripe y tuve que llevarlo al doctor particular porque Patricia no podía salir del trabajo. Ni cuando a Sofía se le rompieron los lentes y tuve que comprarle unos nuevos de $150. Ni cuando necesitaron uniformes nuevos para el Festival del Día de las Madres. Todo salía de mi bolsillo, de mi corazón, de mi amor infinito por esos niños. Roberto y Patricia vivían su vida de pareja exitosa. Salían a cenar a restaurantes caros, se iban de viaje a Cancún, compraron un auto nuevo. Mientras tanto, yo cancelé mi seguro de gastos médicos mayores para poder seguir comprándoles cosas a los nietos. Total, pensaba, soy fuerte como un roble. ¿Qué me puede pasar? Los gemelos se convirtieron en el centro de mi universo. Ellos eran mi alegría, mi propósito, mi razón de levantarme cada mañana. Cuando me abrazaban y me decían «Te amo, Abú», sentía que todo valía la pena. Que ser útil a mi familia era lo más importante del mundo. Pero el destino tenía otros planes para mí. Un día de febrero, mientras esperaba a los niños en la salida del colegio, comencé a sentirme muy mal. Una tos seca que no se me quitaba, fiebre que venía y se iba, un cansancio extraño que no podía explicar. «Es solo gripe», me decía. «Se me va a pasar». Pero no se me pasó, se puso peor. La noche que todo cambió, ya no podía respirar bien. Tenía la fiebre tan alta que temblaba como hoja en el viento. A las 3:00 am, con el corazón acelerado y sin poder llenar los pulmones de aire, tomé un taxi al hospital más cercano. «Neumonía severa», me dijeron los doctores. «Necesita quedarse internada varios días». Y fue desde esa cama de hospital, conectada a suero y oxígeno, que marqué el teléfono de Patricia para pedirle el favor más pequeño después de 3 años de cuidar a sus hijos gratis. «Patricia, estoy en el hospital. ¿Podrías cuidar a Diego y Sofía por unos días?» Su respuesta cortó el aire como un cuchillo. «Mercedes, nosotros no somos guardería». En ese momento entendí que para ellos yo sí era una guardería gratuita que funcionaba 7 días a la semana, sin vacaciones, sin prestaciones, sin siquiera un gracias verdadero. Pero esto apenas era el comienzo de mi despertar más doloroso, porque lo que pasó después me enseñó que hay familias que te aman. Y hay familias que solo aman lo que pueden sacar de ti. Y mi familia, tristemente, era de las segundas. Nosotros no somos guardería. Esas palabras siguieron resonando en mi cabeza como campanas de funeral mientras colgaba el teléfono en esa cama de hospital.
Patricia había dicho eso con una frialdad que me heló la sangre, como si los 3 años que dediqué a cuidar a sus hijos no significaran absolutamente nada, como si yo fuera una empleada despedida sin previo aviso. Me quedé ahí, conectada al oxígeno, mirando el techo blanco del Hospital General, y por primera vez en mi vida entendí lo que significa sentirse completamente sola en el mundo. No era solo la neumonía lo que me quitaba el aire, era la realización de que mi propia familia me había visto como una cosa, no como una persona. Los doctores me habían explicado que tenía neumonía bilateral severa. Señora Mercedes, su sistema inmunológico está muy debilitado. Probablemente por el estrés y el cansancio acumulado, me dijo el doctor Ramírez, un hombre mayor con ojos bondadosos que me recordaba a mi difunto esposo. Necesita quedarse internada al menos una semana, tal vez más, y después tendrá que guardar reposo absoluto por varias semanas. Una semana internada, y después semanas de reposo. ¿Quién iba a cuidar a Diego y Sofía? Por primera vez en 3 años, mis nietos necesitarían arreglárselas sin su abuela Mercedes. Después de que Patricia me colgó con su respuesta de hielo, me quedé temblando en esa cama. No solo por la fiebre, sino por la impotencia. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había dado, mi propia familia me diera la espalda en el momento que más los necesitaba? Marqué el número de Roberto, mi hijo, con las manos temblorosas. Él siempre había sido más cariñoso que Patricia. Seguramente él entendería la situación. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Su voz sonaba preocupada. «Mijo, estoy en el hospital. Tengo neumonía severa y necesito que por favor cuiden a los gemelos por unos días». Hubo un silencio que duró eternidades. Después escuché voces de fondo. Patricia hablándole, discutiendo algo. Finalmente, Roberto regresó al teléfono. «Mamá, mira, Patricia ya habló contigo, ¿verdad? Es que nosotros tenemos compromisos muy importantes esta semana. Patricia tiene una presentación crucial con clientes japoneses y yo tengo reuniones que no puedo cancelar. Además, los niños ya están acostumbrados a estar contigo. Se van a sentir raros si de repente cambiamos la rutina». ¿Rutina? ¿Después de 3 años llamaba rutina a que yo sacrificara mi vida por sus hijos? «Pero Roberto», susurré con la poca voz que me quedaba, «estoy enferma, no puedo ni respirar bien, los doctores dicen que es peligroso». «Ay, mamá, no seas dramática, es solo una gripe fuerte. En 2 o 3 días ya vas a estar bien. Mientras tanto, los niños pueden quedarse solos en tu casa. Ya están grandes, tienen 8 años. Sofía es muy madura, puede cuidar a Diego». ¿8 años? ¿Un niño de 8 años cuidando a otro niño de 8 años mientras su abuela estaba internada en el hospital? En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo mi salud, era mi fe en la familia, en el amor, en todo lo que había creído durante 67 años de vida. «Roberto, por favor. Solo necesito que los recojan del colegio y los cuiden por unos días. Mamá, ya te dije que no podemos. Búscate una solución. Tú siempre has sido muy ingeniosa». Y colgó. Mi propio hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonó. El niño al que le hice todos sus uniformes a mano porque no teníamos dinero para comprarlos. El niño que cuando se enfermaba de sarampión, yo me quedaba despierta toda la noche, poniéndole paños fríos en la frente. Ese mismo niño me acababa de decir que me las arreglara sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas como ríos salados. La enfermera que estaba checando mi suero se dio cuenta de que algo pasaba. «¿Está bien, señora? ¿Necesita que llamemos a alguien más?» «No hay nadie más que llamar», le susurré. Pero entonces recordé a doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Una mujer de 72 años que vivía en la casa de al lado y que siempre había sido como una hermana para mí. Con manos temblorosas marqué su número. «Mercedes, ¿qué pasó, hija?» Le expliqué toda la situación. La neumonía, el hospital y lo que acababa de pasar con Roberto y Patricia. «No te preocupes, Mercedes.
Yo voy a cuidar a los niños. Ahorita mismo me voy a tu casa. Tú concéntrate en curarte. Doña Carmen, una vecina, una mujer que no tenía ninguna obligación conmigo, mostró más amor y compasión que mi propia familia. Esa noche, mientras las enfermeras entraban y salían checando mis signos vitales, no podía dejar de pensar en todo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que me trataran como una empleada sin valor? Al día siguiente, doña Carmen llegó a visitarme con una bolsita de pan dulce y café de olla en un termo. ¿Cómo están Diego y Sofía?, le pregunté inmediatamente. Están bien, Mercedes, pero están muy confundidos. Ayer cuando llegué a recogerlos del colegio, Diego me preguntó, ¿dónde está mi abu? ¿Por qué no vino por nosotros? Y Sofía estaba llorando porque dice que tú nunca la habías dejado sola. Se me partió el corazón. Mis pobres nietos, sin entender nada, sintiendo que su abuela los había abandonado. Doña Carmen, ¿mis hijos han preguntado por ellos? Doña Carmen hizo una mueca de disgusto. Mercedes, tengo que decirte algo, pero no sé si estés lista para escucharlo. Dígame todo, doña Carmen. Ya nada me puede doler más. Ayer en la tarde llegó Patricia a tu casa. No venía a ver a los niños, venía a recoger ropa y juguetes. Les dijo a Diego y Sofía que se iban a quedar con una tía Carmen por unos días porque tú estabas un poquito enferma y que cuando regresaras todo iba a volver a la normalidad. ¿Tía Carmen? ¿Un poquito enferma? Pero eso no es todo, Mercedes. Mientras Patricia hacía las maletas, yo escuché que estaba hablando por teléfono con alguien. Decía, sí, ya era hora de que mi suegra se enfermara para que pudiéramos buscar otras opciones. Esto de depender de ella ya se estaba volviendo muy incómodo. El oxígeno que estaba respirando no me llegaba a los pulmones. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Y Roberto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto llegó más tarde. No preguntó por ti ni una sola vez. Solo preguntó si los niños estaban bien cuidados y se fue. Ah, y se llevó la televisión nueva que tú compraste para que los niños vieran caricaturas. Se llevó mi televisión, la televisión que compré con mi pensión para que mis nietos fueran felices en mi casa. En ese momento, conectada a máquinas en un hospital público, con el cuerpo débil pero la mente cada vez más clara, tomé la decisión más importante de mis 67 años de vida. Ya no iba a ser la abuela que se dejaba usar y tirar como pañuelo desechable. Ya no iba a ser la mujer que daba todo y no pedía nada a cambio. Ya no iba a ser la tonta que confundía el abuso con el amor. Doña Carmen, le dije con una voz que ya no temblaba, cuando salga de aquí, las cosas van a cambiar. Mi Roberto y Patricia van a aprender que el corazón de una madre no se puede pisotear para siempre. Doña Carmen me tomó la mano con sus dedos arrugados pero fuertes. Mercedes, ya era hora de que despertaras. Esa familia tuya te ha estado exprimiendo como limón durante años. Tú vales mucho más que eso. Durante los siguientes 6 días en el hospital, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente de la neumonía, mi mente trabajaba a toda velocidad. Cada inyección me daba más claridad. Cada noche de insomnio me daba más determinación. Había sido tan ciega, tan ingenua, tan dispuesta a creer que dar todo sin pedir nada era la definición del amor familiar. Pero el amor verdadero no te deja tirada en un hospital. El amor verdadero no te dice, no somos guardería, cuando más necesitas ayuda. El amor verdadero no se lleva tu televisión mientras estás luchando por tu vida. El día que me dieron de alta del hospital, ya no era la misma Mercedes que había entrado ahí una semana antes. Seguía siendo una abuela que amaba a sus nietos con todo el corazón, pero ya no era una tonta que se dejaba usar por una familia malagradecida. Y Roberto y Patricia estaban a punto de descubrir que la mujer que regresaba a casa tenía la misma fuerza de carácter que la había sacado adelante cuando se quedó viuda y sola con un niño pequeño. Porque a veces, cuando tocas fondo, solo tienes 2 opciones, quedarte ahí o empezar a excavar hacia arriba. Y yo ya había decidido hacia dónde iba a excavar.
El taxi se detuvo frente a mi casa ese martes por la mañana. Después de 8 días en el hospital y las palabras de alta médica resonando en mis oídos: Señora Mercedes, debe guardar reposo absoluto por al menos 3 semanas más. Regresaba a un hogar que ya no se sentía como hogar. Doña Carmen me esperaba en la puerta con una sonrisa preocupada y una olla de caldo de pollo humeante. Bienvenida, Mercedes. Los niños están en el colegio. Yo los he estado llevando y trayendo todos estos días. Le agradecí con el corazón lleno de gratitud, pero también con una tristeza profunda. Una vecina de 72 años había hecho el trabajo que mi propia familia se había negado a hacer. Cuando entré a mi casa, inmediatamente noté que algo estaba diferente. La televisión nueva ya no estaba en la sala. Los juguetes de Diego y Sofía, que normalmente estaban esparcidos por todos lados, habían desaparecido. Incluso faltaban algunas fotografías de los nietos que siempre tenía en la mesita de centro. Doña Carmen, ¿qué pasó con las cosas de los niños? Doña Carmen suspiró profundamente antes de responder. Mercedes, Patricia vino ayer por la noche, se llevó todo. Dijo que como tú ibas a estar enferma por varias semanas, era mejor que los niños ya no vinieran acá, que iban a buscar opciones más estables. ¿Opciones más estables? Después de 3 años, siendo la opción más estable que habían tenido en sus vidas, ahora yo era inestable. ¿Y los niños? ¿Cómo estuvieron estos días? Ay, Mercedes, esos pobres angelitos. Todos los días preguntaban por ti. Diego hizo un dibujo donde sales del hospital volando como un ángel. Y Sofía escribió una cartita que dice: Abu, te amo, regresa pronto. Te la dejé en tu mesa. Fui a mi cuarto y ahí estaba la cartita de Sofía, escrita con su letra de niña de 8 años. Abu querida, espero que te sientes mejor. Extraño tus quesadillas y tus abrazos. ¿Cuándo vamos a estar juntos otra vez? Te amo con todo mi corazón. Sofía. Me senté en mi cama y lloré como no había llorado en años. No era solo por la enfermedad, era por la injusticia, era por el amor que había dado y que ahora me era negado. Durante los siguientes días, traté de llamar a Roberto varias veces. La primera vez me contestó cortante: Mamá, qué bueno que ya estás en casa. Espero que te recuperes pronto. Nosotros estamos manejando bien la situación con los niños. Roberto, ¿cuándo puedo ver a Diego y Sofía? Los extraño mucho. Bueno, mamá, cuando te recuperes completamente. No queremos que los niños se contagien de algo. Ya sabes cómo son las enfermedades respiratorias. ¿Contagien de algo? Como si mis nietos fueran extraños que podían contraer algo peligroso de su propia abuela. Pero Roberto, ya no tengo fiebre. Los doctores dijeron que ya no soy contagiosa. Mejor hablamos después, mamá. Patricia me está esperando para una cena de trabajo. Y colgó. Las siguientes llamadas fueron peores. A veces no me contestaba. Otras veces contestaba Patricia con excusas muy elaboradas. Mercedes, los niños están ocupadísimos con actividades extracurriculares. Roberto los inscribió en clases de natación y yo los metí a clases de inglés intensivo. Están muy cansados cuando llegan a casa. ¿Actividades extracurriculares? Durante 3 años, sus únicas actividades extracurriculares habían sido los paseos conmigo al parque y las visitas a los museos gratuitos los fines de semana. 2 semanas después de salir del hospital, mientras estaba regando las plantas en mi patio pequeño, escuché voces familiares en la calle. Corrí a la ventana y vi a Diego y Sofía caminando de la mano con una mujer joven que no conocía. Una mujer rubia, delgada, que llevaba una mochila rosa y cargaba loncheras de los niños. Mi corazón se aceleró. Salí de mi casa lo más rápido que mi cuerpo debilitado me permitía. «Diego, Sofía», grité desde la banqueta. Los niños voltearon y sus caritas se iluminaron como el sol. «Abu Mercedes», gritaron al unísono y corrieron hacia mí con los brazos abiertos. Los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus cuerpecitos pequeños contra el mío, oliendo ese olor dulce a champú de bebé que tanto había extrañado. «Abu, ¿ya estás bien?
Nos dijeron que estabas muy enferma, me dijo Diego con sus ojitos preocupados. Sí, mi amor, ya estoy mejor. Los he extrañado tanto. Nosotros también te extrañamos. La tía Jessica nos cuida ahora, pero no hace quesadillas como tú, me susurró Sofía al oído. ¿Tía Jessica? Volteé hacia la mujer rubia que se había acercado con cara de incomodidad. Disculpe, ¿usted es? Soy Jessica, la niñera de Diego y Sofía. Los señores Roberto y Patricia me contrataron hace 2 semanas. Niñera. Habían contratado una niñera. ¿Puedo preguntar? Comencé, pero Jessica me interrumpió. Mire, señora, yo tengo instrucciones muy claras de los papás de los niños. Debo llevarlos directo a casa y no hacer paradas no autorizadas. Pero soy su abuela. Lo sé, señora, pero tengo órdenes. Vamos, niños, debemos irnos. Diego y Sofía me miraron confundidos mientras Jessica los tomaba de las manos. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez, Abú?, me preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Muy pronto, mi amor, muy pronto. Pero mientras los veía alejarse, tuve la horrible sensación de que eso no era cierto. Esa noche llamé a Roberto, furiosa por primera vez en años. Roberto, ¿por qué contrataron una niñera? ¿Por qué no me dijeron nada? Soy la abuela de esos niños. Mamá, cálmate. Lo que pasa es que necesitábamos una solución más profesional. Jessica es licenciada en educación preescolar, habla inglés perfectamente, tiene experiencia certificada. ¿Y yo qué soy? Fui maestra durante 35 años. Sí, mamá, pero tú ya estás grande. Tu enfermedad nos demostró que no podemos depender de ti para algo tan importante como el cuidado de los niños. ¿Algo tan importante? Durante 3 años no había sido importante cuando me levantaba a las 5:30 a.m. para cuidarlos. Ahora, de repente, era tan importante que necesitaban una profesional certificada. Roberto, ¿cuánto le están pagando a esa mujer? Hubo un silencio incómodo. Mamá, eso no es asunto tuyo. Sí es mi asunto. Durante 3 años cuidé a tus hijos gratis. Ahora quiero saber cuánto vale mi trabajo. Está bien. Le pagamos $1,200 al mes. Pero ella tiene certificaciones, referencias, un currículum profesional. $1,200 al mes. Más de lo que yo ganaba de pensión. Más de lo que yo había gastado en mis nietos mes tras mes durante 3 años. Preferían pagarle esa cantidad a una extraña que valorara el amor gratuito de su abuela. Roberto, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Te das cuenta de que prefieren pagar $1,200 a una desconocida que permitir que su propia madre cuide a sus hijos sin cobrar ni un peso? Mamá, no es lo mismo. Jessica es una empleada. Contigo era complicado. ¿Complicado? Cuidar a mis nietos con amor había sido complicado. ¿Complicado cómo, Roberto? Bueno, tú tienes tus manías, tus horarios, tus formas de hacer las cosas. Con Jessica, nosotros ponemos las reglas y ella las sigue. Es más profesional. En ese momento entendí todo. Durante 3 años no había sido una abuela querida cuidando a sus nietos. Había sido una empleada gratuita que además tenía la osadía de tener opiniones, sentimientos y necesidades propias. Una empleada que se enfermó en el momento más inconveniente. Una empleada que fue reemplazada por una versión más joven, más educada, y sobre todo, que sabía cuál era su lugar. Roberto, le dije con una voz que ya no temblaba, espero que Jessica valga cada uno de esos $1,200 que le pagan. Mamá, no te pongas dramática, tú sigues siendo su abuela, pero ahora las cosas van a ser diferentes, más organizadas, como si mi amor hubiera sido desorganizado. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina a calcular. Durante 3 años, había cuidado a Diego y Sofía aproximadamente 22 días al mes, fines de semana con sus padres. Si una niñera profesional cobraba $1,200 mensuales, mi trabajo había valido aproximadamente $43,200 en total. $43,200. Ese era el valor económico de mi amor, mi tiempo, mi dedicación, mi sacrificio.
Y ellos lo habían reemplazado sin siquiera una conversación, sin siquiera una explicación, sin siquiera un gracias por todo lo que hiciste. Esa noche, por primera vez desde que regresé del hospital, no lloré. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Comencé a hacer planes. Porque si mi familia había decidido que yo era reemplazable, era hora de que aprendieran exactamente lo que habían perdido. Y cuando uno ha tocado fondo, como yo había tocado, solo hay una dirección hacia la cual moverse, hacia arriba. Habían pasado 6 semanas desde que mi familia decidió que Jessica, la niñera de $1,200 mensuales, era mejor opción que su propia madre. 6 semanas en las que había visto a mis nietos apenas 3 veces de casualidad en la calle, siempre acompañados de esa mujer rubia que los cuidaba con la frialdad de un empleado cumpliendo un horario. Yo había comenzado a reconstruir mi vida, lentamente, dolorosamente, pero con determinación. Me había inscrito en clases de yoga para adultos mayores en el centro comunitario. Había retomado mi afición por la lectura. Incluso había comenzado a cocinar solo para mí, después de años de cocinar pensando en los gustos de Diego y Sofía. Pero el destino tenía otros planes. Un martes por la tarde, mientras estaba regando mis geranios en el patio, escuché el timbre de mi casa. No esperaba a nadie. Doña Carmen estaba en casa de su hija y el señor del gas había venido por la mañana. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto, con un ramo de flores baratas del mercado y una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa forzada, incómoda, que me recordó a cuando era niño y había roto algo y venía a confesármelo. «Hola, mamá, ¿cómo estás?». La pregunta más hipócrita del mundo. Durante 6 semanas no había preguntado cómo estaba, y ahora aparecía con flores como si nada hubiera pasado. «Roberto, qué sorpresa. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar, más por curiosidad que por ganas de verlo. Se sentó en mi sala y puso las flores sobre la mesa de centro, en el mismo lugar donde antes tenía las fotos de Diego y Sofía que él se había llevado. «Mamá, vengo a hablar contigo porque han pasado algunas cosas». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No venía a preguntar por mi salud, ni a disculparse por haberme tratado como trapo sucio. Venía porque habían pasado algunas cosas. «¿Qué tipo de cosas, Roberto?». Se removió incómodo en el sillón, como cuando era adolescente y había sacado malas calificaciones. «Bueno, es que Jessica, la niñera, renunció». Por supuesto, la niñera perfecta, la profesional certificada, la que valía $1,200 mensuales, había renunciado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? «Mamá, no te pongas así. Lo que pasa es que Jessica encontró un trabajo mejor pagado con una familia en Las Lomas. Le ofrecieron $1,800 al mes más prestaciones. $1,800. Cada vez que mencionaba dinero, las cantidades se hacían más absurdas. Una mujer que había conocido a mis nietos apenas 6 semanas valía $1,800 mensuales. Yo, que los había criado durante 3 años, no valía ni las gracias. «Roberto, sigo sin entender qué tiene que ver eso conmigo». «Bueno, mamá», se aclaró la garganta, «es que estamos en una situación muy complicada. Patricia y yo tenemos compromisos de trabajo que no podemos cancelar. Y encontrar una nueva niñera va a tomar tiempo. Necesitamos hacer entrevistas, verificar referencias. Y pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos temporalmente. Solo hasta que encontremos a alguien más». Temporalmente. Como si los 3 años anteriores hubieran sido temporales también. «¿Me estás pidiendo que cuide a Diego y Sofía otra vez?». «Sí, mamá, pero solo por unas semanas. 1 mes máximo. Te prometo que vamos a buscar una nueva niñera lo más rápido posible». La audacia de este hombre me dejó sin palabras. Después de reemplazarme con una extraña, después de negarme el acceso a mis propios nietos, después de tratarme como una empleada defectuosa,
Ahora regresaba pidiendo que volviera a hacer el mismo trabajo gratis. Roberto, ¿tú escuchas lo que me estás pidiendo? Mamá, yo sé que las cosas no terminaron de la mejor manera cuando te enfermaste. No terminaron de la mejor manera. Como si hubiera sido un malentendido menor en lugar de una traición familiar devastadora. Roberto, ustedes me dijeron que no eran una guardería cuando les pedí ayuda desde el hospital. Después contrataron una niñera por $1,200 mensuales. Me quitaron a mis nietos como si fuera un peligro para ellos. Y ahora vienes a pedirme que cuide a Diego y Sofía gratis otra vez porque su empleada profesional los abandonó. Mamá, no lo veas así. Tú sabes que los niños te adoran. Han estado preguntando por ti. Ahí estaba. El primer movimiento de manipulación emocional. Usar el amor de mis nietos como palanca para conseguir lo que quería. Si han estado preguntando por mí, ¿por qué no me han permitido verlos en 6 semanas? Bueno, es que Patricia pensó que sería mejor hacer una transición gradual. ¿Una transición hacia qué, Roberto? Se quedó callado. No había respuesta porque no había plan, solo había conveniencia. En ese momento llegó Patricia, como si hubiera estado esperando afuera a que Roberto preparara el terreno. Mercedes, qué gusto verte, te ves muy bien, muy recuperada. Patricia entró a mi casa como si fuera la suya, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de trabajar en marketing. Patricia, Mercedes, Roberto ya te explicó nuestra situación, ¿verdad? Es que realmente estamos desesperados. Encontrar una niñera de calidad no es fácil. Una niñera de calidad. Como si yo hubiera sido una niñera de mala calidad durante 3 años. Pero sabemos que contigo los niños están en las mejores manos, continuó Patricia. Nadie los cuida como tú. Eres insustituible. Insustituible. La misma mujer que 6 semanas antes me había dicho que no era una guardería, ahora me decía que era insustituible. Patricia, hace 6 semanas tú me dijiste que necesitaban una solución más profesional. ¿Qué cambió? Patricia y Roberto intercambiaron miradas. El tipo de mirada que intercambian los conspirativos cuando se dan cuenta de que han sido descubiertos. Mercedes, nosotros sabemos que cometimos errores, dijo Patricia con voz melosa. Estábamos estresados, tomamos decisiones apresuradas, pero ahora nos damos cuenta de que nada se compara con el amor de una abuela. El amor de una abuela. Ahora que les convenía, mi amor valía algo. Mira, Mercedes, continuó Patricia, sabemos que esto es mucho pedir después de todo lo que pasó. Por eso queremos compensarte de alguna manera. Ahí estaba, la trampa. Siempre había una trampa con Patricia. ¿Compensarme cómo? Bueno, no podemos pagarte lo mismo que le pagábamos a Jessica porque, seamos honestos, ella tenía certificaciones que tú no tienes. ¿Certificaciones? 35 años educando niños, no eran certificaciones suficientes. Pero pensamos ofrecerte $300 mensuales. Es justo, ¿no crees? $300. Un cuarto de lo que le pagaban a Jessica. Un cuarto del valor que le daban a una extraña. Patricia, ustedes le pagaban $1,200 a Jessica. Me están ofreciendo 300. Sí, pero es diferente. Tú eres familia. Esto no debería ser solo un trabajo para ti, debería ser un acto de amor. Un acto de amor. Ahí estaba la manipulación clásica. Hacer que el amor familiar justificara la explotación económica. Además, añadió Roberto, $300 es dinero extra para ti. Tienes tu pensión, tienes tu casa. No es como si necesitaras el dinero para sobrevivir. Como si mi situación económica les diera derecho a pagarme menos por el mismo trabajo. Y piénsalo, mamá, continuó Roberto, vas a poder estar con Diego y Sofía otra vez. Ellos te extrañan tanto. Ayer Diego me preguntó por qué ya no ibas a verlo. Se puso a llorar. Ahí estaba el golpe final. Usar las lágrimas de mi nieto para quebrar mi resistencia. Pero yo ya no era la misma Mercedes que había entrado al hospital 6 semanas atrás. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón.
Diego y Sofía me extrañan, y yo los extraño a ellos. Los ojos de Roberto y Patricia se iluminaron. Pensaron que había caído en su trampa. Pero hay algo que me parece curioso, continué. Durante 6 semanas, cuando los niños preguntaban por mí, ustedes no me permitieron verlos. Ahora que necesitan una niñera gratis, de repente mi presencia es fundamental para su bienestar emocional. Mercedes, no es así. Déjame terminar, Patricia. Ustedes me están pidiendo que haga el mismo trabajo que Jessica hacía por $1,200, pero por 300. Me están diciendo que vale más una extraña que su propia madre. Pero lo más grave es que están usando el amor de mis nietos como chantaje emocional. Se hizo un silencio tenso en mi sala. Mamá, dijo Roberto con voz suplicante, solo necesitamos tu ayuda temporalmente. Roberto, durante 3 años me dijiste que era temporal. ¿Cuándo exactamente termina lo temporal en tu vocabulario? Mercedes, intervino Patricia, si no te parece justo los $300, podemos hablar de 400. $400. Seguía siendo menos de la mitad de lo que valía mi trabajo. No se trata del dinero, Patricia. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de respeto. Se trata de que ustedes crean que pueden usarme cuando les conviene y desecharme cuando no me necesitan. Se trata de que piensen que mi amor incondicional me convierte en una idiota que puede ser manipulada con culpa y chantaje emocional. Patricia y Roberto se miraron otra vez. Ya no sabían qué carta jugar. Mamá, dijo Roberto finalmente, ¿nos vas a ayudar o no? Era la pregunta del $1,000,000. La pregunta que definiría si yo había aprendido algo de toda esta experiencia o si seguía siendo la misma mujer que se dejaba pisotear por familia. Miré a mi hijo. El niño que había criado sola, al que le había dado todo, que ahora me veía como una empleada de segunda clase. Miré a Patricia, la mujer que me había usado durante 3 años y que ahora trataba de comprar mi dignidad con $400 mensuales. Y tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Sí, les dije, los voy a ayudar. Los rostros de Roberto y Patricia se relajaron con alivio, pero no tenían idea de lo que acababa de aceptar realmente. Porque a veces, para ganar una guerra, primero tienes que hacer creer al enemigo que has perdido la batalla. 3 semanas. Eso fue todo lo que duró mi regreso como la niñera de segunda clase de mis propios nietos. 3 semanas en las que volví a levantarme a las 5:30 a.m., a preparar desayunos, a llevarlos al colegio, a hacer las tareas con ellos. 3 semanas en las que fingí que todo había vuelto a la normalidad, mientras por dentro planeaba cuidadosamente mi próximo movimiento. Diego y Sofía estaban felices de tenerme de vuelta. Abu, extrañamos tanto tus quesadillas, me decía Sofía cada tarde. Jessica no sabía hacer nada rico. Esas palabras me alegraban el corazón, pero también me recordaban lo fácil que había sido para sus padres alejarlos de mí cuando les convenía. Roberto y Patricia habían caído en una rutina cómoda otra vez. Llegaban los domingos por la noche para recoger a los niños, siempre con prisa, siempre con alguna excusa. Mamá, llegamos tarde a una cena de trabajo. Mercedes, tenemos que revisar unos documentos importantes. Pero había algo diferente en sus visitas, algo que me puso alerta desde la primera semana. Roberto me preguntaba cosas extrañas sobre mi casa. Mamá, ¿nunca has pensado en remodelar la cocina? Se ve muy anticuada. Mamá, este barrio está cambiando mucho. ¿No te sientes insegura viviendo sola aquí? Mamá, una casa como esta debe valer una buena cantidad de dinero, ¿no? Con la ubicación y todo. Al principio pensé que era conversación casual. Después empecé a sospechar que había algo más. La confirmación llegó un viernes por la tarde. Yo estaba ayudando a Diego con sus matemáticas cuando escuché que llegaba el auto de Roberto. Era extraño porque nunca venían entre semana. ¡Papá!, gritaron los gemelos corriendo hacia la puerta. Roberto entró acompañado de Patricia y un hombre mayor en traje que yo no conocía.
un hombre que llevaba un maletín de cuero negro y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, Roberto. ¿Qué los trae por acá en viernes?» «Bueno, mamá, queremos hablar contigo de algo muy importante. Algo que puede cambiar nuestras vidas para mejor». Ahí estaba otra vez ese tono. El mismo tono que había usado cuando me pidió que cuidara a los gemelos temporalmente 3 años atrás. «¿De qué se trata?» Roberto se aclaró la garganta y miró a Patricia. Ella le hizo una seña con la cabeza, como dándole valor para continuar. «Mamá, te presento al licenciado Hernández. Es especialista en finanzas familiares e inversiones». El licenciado Hernández me extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, señora Mercedes. Su hijo y su nuera me han hablado mucho de usted». ¿Hablar de mí? ¿Qué tenían que hablar de mí con un especialista en finanzas? «Mamá», continuó Roberto, «hemos estado pensando mucho en el futuro, en nuestro futuro como familia». «¿Qué tipo de futuro?» Patricia tomó la palabra con esa voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. «Mercedes, Roberto y yo hemos encontrado una oportunidad de inversión increíble. Una oportunidad que nos permitiría asegurar el futuro económico de toda la familia, incluyendo a los niños». «¿Y qué tipo de oportunidad?» «Bueno», dijo Roberto, «un amigo mío está abriendo una cadena de restaurantes gourmet. Ya tiene 2 muy exitosos en Polanco y Santa Fe. Nos está ofreciendo la oportunidad de ser socios en el tercero». «Es una inversión prácticamente garantizada», añadió Patricia. «Los números son impresionantes. En 2 años podríamos duplicar el dinero invertido». ¿2 años? ¿Duplicar el dinero? Algo olía muy mal en toda esta conversación. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Roberto y Patricia se miraron otra vez. El licenciado Hernández abrió su maletín y sacó varios documentos. «Mamá, el problema es que necesitamos capital inicial. $180,000 para entrar como socios. $180,000. Exactamente el valor de mi casa, según el avalúo que había hecho el banco 2 años atrás, para actualizar mi seguro. Roberto, yo no tengo $180,000. Lo sabemos, mamá. Por eso pensamos en una solución que nos beneficie a todos». Patricia se inclinó hacia adelante con su sonrisa más brillante. «Mercedes, tu casa vale exactamente esa cantidad. Si hipotecas la casa, podemos usar ese dinero para la inversión. En 2 años, cuando dupliquemos el capital, no solo pagaremos la hipoteca completa, sino que te quedará una ganancia de $180,000 adicionales». ¿Hipotecar mi casa? La casa que había pagado con el sudor de 35 años de trabajo como maestra. La casa donde había criado a Roberto siendo madre soltera. La casa que era mi único patrimonio y mi única seguridad. ¿Me están pidiendo que hipoteque mi casa para invertir en un negocio de restaurantes? «No, mamá», dijo Roberto. «Te estamos ofreciendo la oportunidad de duplicar tu patrimonio en solo 2 años. Piénsalo. En lugar de tener una casa de $180,000, tendrías $360,000 en efectivo». El licenciado Hernández intervino con voz profesional. «Señora Mercedes, he revisado los números del negocio y realmente es una oportunidad excepcional. El retorno de inversión proyectado es del 100% en 24 meses. Es prácticamente imposible conseguir algo así en el mercado tradicional. Y además», añadió Patricia, «piensa en los niños. Con esa ganancia podríamos asegurar su educación universitaria, sus futuros». Ahí estaba otra vez. Usar a Diego y Sofía como justificación para sus planes. ¿Y si el negocio no funciona? ¿Qué pasa si pierden el dinero? «Eso no va a pasar, mamá», dijo Roberto con una confianza que me sonó completamente falsa. «Ya revisamos todo. Es un negocio probado, con clientes establecidos. Pero hipotéticamente», insistí, «si algo sale mal, ¿quién paga la hipoteca de mi casa?» Hubo un silencio incómodo. Roberto miró a Patricia. Patricia miró al licenciado. El licenciado se ajustó los lentes. «Bueno», dijo finalmente Roberto, «técnicamente tú serías la responsable de la hipoteca, porque la casa está a tu nombre».
Técnicamente, como si fuera un detalle menor. Pero no te preocupes por eso, intervino rápidamente Patricia. No va a ser necesario. El negocio va a ser un éxito rotundo. Patricia, ¿tú estarías dispuesta a hipotecar tu casa para este negocio? Patricia tartamudeó. Bueno, nosotros no podemos porque ya tenemos una hipoteca y el banco no nos daría otra. Por supuesto. No podían arriesgar su propia casa, pero sí estaban dispuestos a arriesgar la mía. Mamá, dijo Roberto, esto es una inversión familiar. Todos ganamos o todos perdemos, pero te aseguro que vamos a ganar. ¿Y por qué necesitan específicamente mi casa? ¿Por qué no buscan otro tipo de financiamiento? El licenciado Hernández habló con voz técnica. Señora, su casa está completamente pagada, lo cual la convierte en una garantía perfecta para el banco. Además, las tasas de interés para hipotecas de vivienda son mucho más bajas que cualquier otro tipo de crédito comercial. En otras palabras, mi casa era la opción más barata y conveniente para ellos. Roberto, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, mamá, pero no mucho tiempo. Esta oportunidad no va a estar disponible para siempre. Patricia añadió, Mercedes, entendemos que es una decisión importante. Pero piensa en esto. Si realmente nos amas, si realmente quieres lo mejor para esta familia, harías este sacrificio por nuestro futuro. ¿Sacrificio? Como si arriesgar mi casa fuera una prueba de amor. Y piensa en los niños, continuó Patricia. ¿No quieres que Diego y Sofía tengan las mejores oportunidades en la vida? Ahí estaba otra vez, el chantaje emocional usando a mis nietos. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala mirando los documentos que el licenciado había dejado para que los revise con calma. Páginas y páginas de letra pequeña, números, cláusulas legales que apenas entendía. Pero había algo que sí entendía perfectamente. Mi hijo y mi nuera querían que yo arriesgara mi casa, mi única seguridad económica, para financiar sus sueños de riqueza. Querían que yo pusiera todo en juego mientras ellos se quedaban con las ganancias potenciales y yo cargaba con todos los riesgos. Querían que yo creyera que esto era amor familiar, cuando en realidad era la manipulación más cruel que había visto en mi vida. Esa noche, mientras Diego y Sofía dormían en mi cuarto de huéspedes, llamé a doña Carmen. Carmen, ¿me puede hacer un favor? Por supuesto, Mercedes, lo que necesites. ¿Conoce usted algún abogado de confianza? Necesito que alguien revise unos documentos. ¿Documentos de qué tipo? Del tipo que pueden costarme mi casa si no tengo cuidado. Doña Carmen guardó silencio por un momento. Mercedes, ¿tu familia te está presionando para algo que no quieres hacer? Carmen, creo que mi familia me quiere quitar lo único que tengo, y lo peor es que lo están haciendo en nombre del amor. Mercedes, mañana mismo te llevo con el licenciado Morales. Es el abogado que me ayudó cuando mi hijo trató de quitarme mi casa hace 5 años. ¿Su hijo también había tratado de quitarle la casa? Carmen, ¿eso es más común de lo que pensamos? Mercedes, los hijos que ven a sus padres como cajeros automáticos están en todas partes, pero los padres que aprenden a defenderse también. Esa noche no pude dormir, no por nervios, sino por claridad. Finalmente había entendido el plan completo. Primero me usaron como niñera gratuita durante 3 años. Después me reemplazaron cuando me enfermé porque ya no era útil. Luego regresaron cuando necesitaron una niñera gratis otra vez. Y ahora querían la cereza del pastel, mi casa. Todo había sido calculado, todo había sido planeado. Pero Roberto y Patricia habían cometido un error fatal. Habían subestimado a una mujer de 67 años que ya no tenía nada que perder y que estaba a punto de enseñarles que la experiencia siempre vence a la manipulación. Al día siguiente de la propuesta de hipoteca, mientras Diego y Sofía estaban en el colegio, tomé el pecero hasta el bufete del licenciado Morales que me había recomendado doña Carmen. Era un edificio viejo en el centro de la ciudad, con escaleras que crujían y un elevador que parecía tener más años que yo. El licenciado Morales era un hombre de unos 60 años,
calvo, con lentes gruesos y una sonrisa honesta que me tranquilizó inmediatamente. Doña Mercedes, doña Carmen me contó un poco de su situación. ¿Me permite revisar los documentos que le trajeron? Le mostré todos los papeles que había dejado el licenciado Hernández. Morales los revisó con cuidado, murmurando de vez en cuando, frunciendo el ceño, moviendo la cabeza negativamente. Después de 20 minutos, levantó la vista con expresión seria. Doña Mercedes, ¿usted sabe exactamente lo que está firmando aquí? La verdad, licenciado, no entiendo mucho de estas cosas legales. Estos documentos no son solo para hipotecar su casa como garantía de inversión. Estos documentos incluyen una cláusula que otorga poder legal a su hijo para tomar decisiones sobre la propiedad si usted llega a tener incapacidad mental o física. ¿Poder legal? Roberto no me había mencionado nada de eso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si usted firma esto y después su hijo considera que usted no puede tomar decisiones por sí misma, por edad, enfermedad o cualquier razón que él determine, él puede vender su casa sin su consentimiento. Se me heló la sangre. No era solo una hipoteca. Era una trampa para quitarme mi casa completamente. Licenciado, ¿eso es legal? Lamentablemente sí. Si usted firma voluntariamente estos documentos, estaría cediendo esos derechos. ¿Y si el negocio fracasa y no pueden pagar la hipoteca? Doña Mercedes, permíteme ser muy directo con usted. Este supuesto negocio de restaurantes es una estafa. He visto docenas de casos idénticos. Usan la promesa de ganancias extraordinarias para convencer a personas mayores de hipotecar sus propiedades. El negocio nunca prospera y la familia se queda con las manos vacías mientras el banco ejecuta la hipoteca. ¿Una estafa? Roberto y Patricia sabían que era una estafa. Pero, licenciado, ¿por qué mi propio hijo me haría algo así? El licenciado Morales me miró con compasión. Doña Mercedes, usted no se imagina cuántos casos como el suyo he manejado. Hijos que ven las propiedades de sus padres como su herencia anticipada, que justifican cualquier acción diciendo que, eventualmente, todo va a ser nuestro de todas formas. Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran golpeado con un martillo. No era solo que Roberto y Patricia quisieran usar mi casa. Era que habían planeado robármela completamente. Regresé a mi casa caminando como zombi. Los gemelos no llegaban del colegio hasta las 2:30, así que tenía tiempo para procesar toda la información. Me senté en mi cocina, en la misma mesa donde había comido durante 40 años, donde había ayudado a Roberto con sus tareas cuando era niño, donde había llorado cuando me quedé viuda, donde había celebrado cada cumpleaños de Diego y Sofía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi propio hijo se había convertido en alguien capaz de robarme lo único que tenía? Estaba perdida en estos pensamientos cuando escuché voces en la calle, voces familiares. Me asomé por la ventana y vi a Roberto hablando con don Esteban, mi vecino de enfrente. No podía escuchar la conversación, pero algo en la postura de Roberto me llamó la atención. Estaba señalando hacia mi casa, gesticulando mucho, hablando con animación. Mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Salí de mi casa disimuladamente y me acerqué a la tienda de la esquina, desde donde podía escuchar mejor. Lo que escuchó cambió mi vida para siempre. Sí, don Esteban, mi mamá ya está muy mayor, ya no puede cuidarse sola, estaba diciendo Roberto. Pero si Mercedes se ve muy bien, muy lúcida, respondió don Esteban. No, don Esteban, esa es la tragedia de estas enfermedades mentales. Por fuera se ven normales, pero por dentro están muy confundidas. El otro día quiso darle dinero a un vendedor que tocó la puerta porque creyó que era su hermano que había muerto hace 10 años. ¿Qué? Eso nunca había pasado. Roberto estaba inventando historias sobre mi salud mental. ¡Ay, qué tristeza!, dijo don Esteban. ¿Y qué van a hacer? Bueno, Patricia y yo estamos buscando un asilo de ancianos que sea digno para ella. Algo donde esté bien cuidada, ¿sabe? Porque nosotros trabajamos mucho
y no podemos estar supervisándola todo el tiempo. ¿Un asilo? Roberto le estaba diciendo a los vecinos que planeaba meterme a un asilo. ¿Y la casa?, preguntó don Esteban. Bueno, tendremos que venderla para pagar el asilo. Es muy grande para una persona sola, y ella ya no puede mantenerla. El otro día se le olvidó cerrar la llave del gas y por poco se intoxica. Otra mentira. Nunca se me había olvidado cerrar ninguna llave de gas. Sí, es mejor que esté en un lugar donde la cuiden profesionalmente, continuó Roberto. Nosotros la amamos mucho, pero ya no es seguro que viva sola. Don Esteban asintió comprensivamente. Tu mamá fue muy buena maestra. Lástima que le esté dando el mal de Alzheimer tan joven. ¿Alzheimer? Roberto le estaba diciendo a todo el barrio que yo tenía Alzheimer. Sí, don Esteban, es muy triste, pero gracias a Dios que nos dimos cuenta a tiempo. Imagínese si algo le pasara a los nietos cuando están con ella. Los nietos. Estaba usando a Diego y Sofía para justificar sus mentiras. No pude escuchar más. Regresé corriendo a mi casa con el corazón destrozado y la mente acelerada. Roberto no solo quería robarme mi casa. Había estado preparando el terreno diciendo que yo estaba loca, que tenía demencia, que era un peligro para mis propios nietos. Todo tenía sentido ahora. Las preguntas sobre la seguridad del barrio, los comentarios sobre que la casa era muy grande para mí, la insistencia en que necesitaba cuidados profesionales. Roberto había estado construyendo una narrativa para justificar quitarme mi casa y meterme a un asilo. Y lo peor de todo, había estado diciéndole esto a todo el barrio, a mis vecinos de toda la vida. Me senté en mi cama y lloré como no había llorado en años, no solo por la traición, no solo por las mentiras, sino por la humillación pública. ¿Cuántos vecinos creían ya que yo estaba loca? ¿Cuántos me veían con lástima pensando que tenía Alzheimer? ¿Cuántos estaban esperando a ver cuándo me llevarían al asilo? En ese momento sonó mi teléfono. Era Patricia. Mercedes, ¿ya tuviste tiempo de revisar los documentos? Respiré profundo antes de responder. Patricia, ¿es cierto que ustedes quieren meterme a un asilo? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Quién te dijo eso? Responde mi pregunta, Patricia. Mercedes, nosotros nunca hemos dicho eso. No sé de dónde sacaste esa idea. Mentirosa. Acababa de escuchar a Roberto contándole a don Esteban exactamente eso. Patricia, ¿le han dicho a los vecinos que tengo Alzheimer? Otro silencio. Un silencio que me confirmó todo. Mercedes, creo que estás muy confundida. Tal vez deberías descansar. ¿Confundida? Ahí estaba. Incluso en el teléfono estaba tratando de hacerme creer que estaba loca. Patricia, escuché a Roberto hablando con don Esteban. Escuché todo. Mercedes, no sé de qué estás hablando. Roberto está en una junta de trabajo. ¡Basta de mentiras!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Los escuché, sé todo. Mercedes, cálmate, estás alterada. Esto confirma lo que hemos estado pensando. ¿Lo que habían estado pensando? Como si mi indignación fuera evidencia de demencia. Patricia, ustedes han estado planeando robarme mi casa desde el principio. Han estado diciéndole a todo el barrio que estoy loca para justificar meterme a un asilo. Mercedes, nadie quiere robarte nada. Nosotros te amamos y queremos lo mejor para ti. Si me amaran, no estarían destruyendo mi reputación con mentiras. Mercedes, creo que necesitas ayuda profesional. Este tipo de paranoia no es normal. ¿Paranoia? Hasta el final iba a insistir en que yo estaba loca. Colgué el teléfono temblando de rabia y dolor. Esa noche, cuando Diego y Sofía ya estaban dormidos, me quedé despierta en mi sala mirando las fotos familiares que aún tenía. Roberto a los 5 años, sonriendo desdentado el día que entró al kinder. Roberto a los 15, graduándose de secundaria con honores. Roberto a los 25, el día de su boda con Patricia. Roberto cargando a Diego y Sofía recién nacidos. ¿En qué momento el niño que había criado con tanto amor se había convertido en alguien capaz de destruir a su propia madre?
¿En qué momento el amor incondicional que le había dado se había transformado en la convicción de que tenía derecho a disponer de mi vida? ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en un obstáculo que debía ser removido? Esa fue la noche más larga y más dolorosa de mis 67 años. Pero también fue la noche en la que Mercedes, la abuela ingenua que se dejaba manipular, murió para siempre. Y en su lugar nació una mujer que había aprendido que a veces, para sobrevivir, tienes que ser más inteligente que quienes quieren destruirte. Una mujer que estaba a punto de enseñarle a su familia que había subestimado gravemente a la persona equivocada. Después de esa noche de dolor absoluto, algo cambió en mí para siempre. Ya no era la Mercedes que lloraba en silencio. Ya no era la abuela que aceptaba cualquier humillación por amor. Era una mujer de 67 años que había sido maestra durante 35 años, que había criado sola a un hijo, que había sobrevivido a la viudez y a la pobreza. Y esa mujer tenía una misión: proteger lo único que le quedaba antes de que se lo arrebataran. Al día siguiente, después de llevar a Diego y Sofía al colegio como si nada hubiera pasado, regresé al bufete del licenciado Morales. «Doña Mercedes, ¿ya tomó una decisión sobre los documentos?» «Licenciado, quiero que me ayude a hacer algo diferente. Quiero proteger mi casa y quiero que mi hijo aprenda una lección que jamás olvide». El licenciado Morales se acomodó en su silla con interés. «Dígame qué tiene en mente». «Quiero cambiar mi testamento inmediatamente. Quiero que Roberto no herede absolutamente nada». «¿Y a quién quiere dejar sus bienes?» «A mis nietos, Diego y Sofía. Pero con la condición de que solo puedan recibir la herencia cuando cumplan 25 años. Mientras tanto, quiero nombrar un fideicomiso que maneje todo». «Es una excelente idea, doña Mercedes. ¿Y quién quiere que sea el administrador del fideicomiso?» «Usted, licenciado. Si acepta, por supuesto». El licenciado Morales sonrió. «Será un honor ayudarla a proteger el futuro de sus nietos. Pero eso no es todo. También quiero hacer algo más». Le expliqué al licenciado mi plan completo. Él escuchó con atención, de vez en cuando sonriendo, otras veces moviendo la cabeza con admiración. «Doña Mercedes, ¿está segura de que quiere hacer esto? Va a ser muy impactante para su familia». «Licenciado, mi familia ya decidió que yo soy una anciana senil que puede ser manipulada y robada. Es hora de que descubran que se equivocaron completamente». Mientras el licenciado preparaba todos los documentos legales, yo comencé mi propia investigación. Había algo que necesitaba saber con exactitud: ¿cuánto dinero había gastado realmente en mis nietos durante esos 3 años? Esa tarde, cuando Diego y Sofía estaban viendo caricaturas, me senté con todas mis libretas de cuentas de los últimos 3 años. Como buena maestra jubilada, siempre había llevado registros meticulosos de todos mis gastos. Los números que encontré me dejaron sin aliento. Transporte diario al colegio, 30 pesos, x 220 días al año, x 3 años, 19,800 pesos, yicra $1,100. Comida para los niños, 150 pesos diarios, x 22 días al mes, x 36 meses, y 118,800 pesos, que $6,600. Ropa y zapatos, 2,000 pesos por temporada, x 4 temporadas al año, x 3 años, 24,000 pesos, de $1,333. Útiles escolares y libros, 3,000 pesos por año, x 3 años, 9,000 pesos, ni de $500. Medicinas cuando se enfermaban, 8,000 pesos, de 440 dólares, juguetes y regalos de cumpleaños, 15,000 pesos, $833. Salidas a parques, museos, cine, 18,000 pesos, $1,000. Gastos extras, consultas médicas, lentes, emergencias, 27,000 pesos, milcas, $1,500. Total gastado en 3 años, $13,310 de mi propia pensión. Pero eso no era todo. También calculé el valor de mi trabajo como cuidadora. 8 horas diarias, x 22 días al mes, x 36 meses, o unas 6,336 horas de trabajo. Si una niñera profesional cobraba $1,200 mensuales, mi trabajo había valido $43,200 en total. Sumando mis gastos personales más el valor de mi trabajo, $56,510.
Casi $60,000 había invertido en mis nietos durante 3 años. Y Roberto y Patricia querían que yo hipotecara mi casa de $180,000 para darles dinero para su negocio. Con estos números en mano, regresé con el licenciado Morales. Licenciado, aquí están todos mis registros. Quiero demandar a Roberto y Patricia por servicios de cuidado infantil no pagados. El licenciado revisó mis cálculos con admiración. Doña Mercedes, esto está perfectamente documentado. En México existe jurisprudencia para cobrar servicios de cuidado no remunerados entre familiares cuando se comprueba que fue trabajo sistemático y no ocasional. ¿Puedo realmente demandarlos? No solo puede, sino que tiene muy buenas posibilidades de ganar, especialmente con esta documentación tan detallada. Perfecto, prepare la demanda, pero no la presente todavía. Quiero usarla en el momento preciso. ¿Cuándo sería ese momento? Cuando vengan a pedirme que firme los documentos de la hipoteca. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Seguí cuidando a Diego y Sofía con el mismo amor de siempre. Seguí cocinando, limpiando, ayudándolos con las tareas. Pero por las noches, cuando ellos dormían, trabajaba en mi plan. Llamé a todos mis vecinos del barrio, uno por uno. Doña Carmen, ¿usted sabe que Roberto anda diciendo que tengo Alzheimer? ¿Qué? Mercedes, tú estás perfectamente bien. ¿Por qué diría eso? Le expliqué toda la situación. Doña Carmen se indignó tanto que prometió hablar con todos los vecinos para contarles la verdad. Llamé a don Esteban. Don Esteban, soy Mercedes. Quiero aclarar algo que le dijo mi hijo Roberto. Ay, Mercedes, yo sabía que algo no estaba bien. Tú siempre has sido la mujer más lúcida del barrio. Uno por uno, fui hablando con todos mis vecinos de toda la vida, gente que me conocía desde hacía décadas. Les conté la verdad sobre las mentiras de Roberto, sobre sus planes de robarme la casa, sobre todo. Al final de la semana, todo el barrio sabía la verdad, y todos estaban indignados. Mercedes, me dijo doña Carmen, todos los vecinos queremos apoyarte. Si necesitas testigos para cualquier cosa legal, aquí estamos. También hice otra cosa importante. Llamé a la directora del colegio de Diego y Sofía. Maestra González, soy Mercedes, la abuela de Diego y Sofía Hernández. Doña Mercedes, qué gusto saludarla. Los niños siempre hablan de usted con tanto cariño. Maestra, necesito pedirle un favor muy especial. Le expliqué que iba a haber problemas familiares y que posiblemente Roberto y Patricia tratarían de impedir que yo viera a los niños. Maestra, ¿sería posible que usted me diera una carta certificando que durante 3 años yo fui la persona que llevaba y recogía a los niños diariamente? ¿Que yo era su cuidadora principal? Por supuesto, doña Mercedes. De hecho, nosotros la tenemos registrada oficialmente como contacto de emergencia y persona autorizada para recoger a los niños. Puedo darle toda la documentación que necesite. Perfecto. Estaba construyendo un caso legal sólido. También hice algo que me dolió mucho, pero que era necesario. Instalé una pequeña grabadora en mi sala. El licenciado Morales me había explicado que en México era legal grabar conversaciones en mi propia casa. Doña Mercedes, si ellos vienen a presionarla para firmar documentos, grabe todo. Sus propias palabras serán la mejor evidencia en su contra. El viernes por la tarde, Roberto me llamó. Mamá, ¿ya decidiste sobre la inversión? Sí, Roberto, ya decidí. Qué bueno. ¿Cuándo podemos ir para firmar los papeles? Ven mañana en la tarde. Vamos a resolver todo. Perfecto, mamá. Va a ver que esta decisión va a cambiar nuestras vidas. Tenía razón. Esta decisión sí iba a cambiar nuestras vidas, solo que no de la manera que él esperaba. Esa noche, después de acostar a Diego y Sofía, me senté en mi cocina con una taza de café de olla y revisé todo mi plan una vez más. Testamento cambiado. Roberto no heredaría nada. Demanda preparada por servicios no pagados. Vecinos informados y listos para testificar. Documentación del colegio confirmando mi rol de cuidadora. Grabadora, lista para documentar toda la conversación. Licenciado Morales, en espera para actuar.
Durante 3 años había sido la abuela perfecta que daba todo y no pedía nada. Durante 6 semanas había sido la empleada descartable que no valía ni las gracias. Pero mañana iba a ser algo completamente diferente. Una mujer de 67 años que había aprendido que el amor sin respeto es solo explotación. Una mujer que estaba a punto de enseñarle a su familia que subestimar a alguien con experiencia de vida es el error más caro que pueden cometer. Una mujer que ya no tenía miedo de poner límites porque había descubierto que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Roberto y Patricia iban a venir por mi casa, pero se iban a encontrar con una lección que jamás olvidarían. El sábado llegó como cualquier otro día, pero yo sabía que sería el día más importante de mi vida. Me levanté temprano, preparé el desayuno para Diego y Sofía como siempre, y los llevé a casa de doña Carmen, quien había ofrecido cuidarlos durante la tarde. ¿Estás segura de tu plan, Mercedes?, me preguntó doña Carmen mientras los niños jugaban en su patio. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carmen. ¿Y si las cosas se ponen feas? Ya están feas, Carmen. Hoy simplemente voy a poner las cartas sobre la mesa. Regresé a mi casa a las 3:00 p.m. Roberto, Patricia y el licenciado Hernández llegarían a las 4:00. Tenía 1 hora para preparar todo. Revisé que la pequeña grabadora estuviera funcionando y bien escondida entre los libros de la sala. Puse la carpeta con todos mis documentos legales en mi cuarto, listos para el momento preciso. Y esperé. A las 4:00 p.m. en punto, escuché el auto de Roberto estacionándose frente a mi casa. Respiré profundo y fui a abrir la puerta. «Mamá, ¿cómo estás?». Roberto me dio un abrazo que se sintió completamente falso. «Hola, Mercedes», dijo Patricia con su sonrisa de vendedora. «Esperamos que hayas tenido tiempo de pensar bien en todo». El licenciado Hernández cargaba su maletín de cuero negro y una nueva carpeta aún más gruesa que la anterior. «Pasen, por favor, siéntense en la sala». Se acomodaron en mis sillones como si fueran los dueños de la casa. El licenciado Hernández puso su maletín sobre mi mesa de centro y comenzó a sacar documentos. «Bien, señora Mercedes», dijo con voz profesional. «Hemos preparado todos los papeles para agilizar el proceso. Solo necesitamos su firma en algunos lugares y podremos proceder inmediatamente». «Perfecto», les dije, «pero antes de firmar, me gustaría aclarar algunas cosas». Roberto y Patricia se miraron. «¿Qué tipo de cosas, mamá?». «Bueno, Roberto, he estado pensando mucho en toda esta situación. En los 3 años que cuidé a Diego y Sofía, en mi enfermedad, en todo lo que ha pasado. Mamá, ya hablamos de eso. Dijimos que cometimos errores, pero esto es una nueva oportunidad para toda la familia», dijo Patricia con impaciencia. «Sí, Patricia, una nueva oportunidad. Pero para entender el futuro, primero necesito que me expliquen algunas cosas del pasado». El licenciado Hernández miró su reloj. «Señora Mercedes, si no le molesta, tengo otra cita en 1 hora. ¿Podríamos proceder con las firmas?». «Por supuesto, licenciado. Solo unas preguntas rápidas». Me senté frente a ellos y los miré directamente a los ojos. «Roberto, ¿es cierto que les has estado diciendo a los vecinos que tengo Alzheimer?». Roberto se puso rojo como tomate. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Es una pregunta simple, Roberto. ¿Sí o no?». «Mamá, yo nunca he dicho que tengas Alzheimer». «Roberto, escuché tu conversación con don Esteban. Word por word. ¿Quieres que te repita exactamente lo que dijiste?». Roberto miró a Patricia pidiendo ayuda. «Mercedes», intervino Patricia, «creo que malinterpretaste algo». ¿Malinterpreté que Roberto le dijo a don Esteban que me iban a meter a un asilo? ¿Malinterpreté que dijiste que ya no era seguro que viviera sola? El silencio en mi sala era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. «Mamá», dijo Roberto finalmente, «tal vez dije algunas cosas que sonaron mal, pero era porque estábamos preocupados por ti». ¿Preocupados por mí o preocupados por mi casa? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, Roberto,
que esta inversión de restaurantes es una estafa y ustedes lo saben. El licenciado Hernández se incorporó inmediatamente. Señora, ¿qué está insinuando? No estoy insinuando nada, licenciado. Estoy afirmando que su supuesto negocio es un fraude diseñado para robarme mi casa. ¡Mamá!, gritó Roberto. ¿Cómo puedes decir algo así? Porque hice que un abogado real revisara sus documentos, Roberto. Un abogado que me explicó que si firmo esto, ustedes pueden quitarme mi casa cuando se les ocurra alegando que tengo demencia. Patricia y Roberto se miraron con pánico. Mercedes, eso no es cierto. No es cierto, Patricia. Entonces explícame por qué los documentos incluyen una cláusula de poder legal que le da a Roberto control total sobre mi propiedad. El licenciado Hernández comenzó a guardar sus papeles rápidamente. Creo que hay un malentendido. Tal vez es mejor que dejemos esto para otro día. No, licenciado, no hay malentendido. Siéntese, porque ahora viene la parte interesante de la conversación. Me levanté y fui por mi carpeta de documentos. Verán, durante estas semanas he estado muy ocupada, calculando, investigando, preparando cosas. Regresé con mis papeles y los puse sobre la mesa. Roberto, ¿sabes cuánto dinero gasté de mi propia pensión cuidando a tus hijos durante 3 años? Mamá, eso no viene al caso. Contesta la pregunta. Roberto murmuró. No lo sé exactamente. $13,310, Roberto. 13,000 de mi pensión de $800 mensuales. Dinero que gasté en comida, ropa, transporte, medicinas, juguetes para Diego y Sofía. Patricia intentó interrumpir. Mercedes, nosotros nunca te pedimos que... Cállate, Patricia, todavía no termino. Patricia se quedó callada, sorprendida por mi tono. Pero eso no es todo. También calculé el valor de mi trabajo como cuidadora. 6,336 horas de trabajo durante 3 años. Al precio que ustedes le pagaban a Jessica, $1,200 mensuales, mi trabajo valió $43,200. Saqué los papeles con todos mis cálculos. Sumando mis gastos más el valor de mi trabajo, $56,510. Eso es lo que ustedes me deben. Mamá, eso es ridículo. Somos familia. Exacto, Roberto. Somos familia. Y las familias no se roban entre sí. Las familias no difunden mentiras sobre demencia. Las familias no tratan de meter a su madre en un asilo para robarle su casa. Me dirigí directamente al licenciado Hernández. Licenciado, espero que sepa que grabar conversaciones en mi propia casa es completamente legal en México. El hombre palideció. No sé de qué está hablando. Estoy hablando de que esta conversación está siendo grabada, incluyendo su participación en un intento de fraude contra una mujer mayor. El licenciado Hernández se paró inmediatamente. Yo no tengo nada que ver con esto, solo soy un notario que prepara documentos. Siéntese, le dije con una autoridad que no sabía que tenía. Porque ahora vienen las noticias realmente importantes. Saqué otro documento de mi carpeta. Roberto, este es mi Nuevo Testamento, firmado y certificado esta semana. ¿Nuevo Testamento? Sí, en este testamento tú no heredas absolutamente nada. Todo va directo a Diego y Sofía cuando cumplan 25 años. Roberto se puso de pie como resorte. Mamá, no puedes hacer eso. Sí puedo, y ya lo hice. El licenciado Morales es ahora el administrador de un fideicomiso que protegerá la herencia de mis nietos. Patricia gritó. Mercedes, estás loca. No puedes desheredar a tu propio hijo. ¿Loca, Patricia? ¿Como el Alzheimer que Roberto anda diciendo que tengo? Saqué otro documento. Este es mi segundo regalo para ustedes. Una demanda por servicios de cuidado infantil no pagados. $56,510 más intereses. ¡No puedes demandarnos! ¡Somos familia! ¿Familia, Roberto? Las familias no intentan robar casas. Las familias no difunden mentiras sobre demencia. Ustedes decidieron tratarme como empleada cuando me convino. Ahora yo los trato como deudores.
Roberto estaba temblando de rabia. «Mamá, si haces esto, nunca más vas a ver a Diego y Sofía». Ahí estaba, la amenaza final: usar a mis nietos como chantaje. «Roberto, ¿tú crees que vas a poder alejar a mis nietos de mí? Somos sus padres, podemos decidir con quién conviven». Sonreí por primera vez en toda la conversación. «Roberto, este es mi tercer regalo». Saqué el último documento de mi carpeta. Esta es una carta de la directora del colegio de Diego y Sofía, certificando que durante 3 años yo fui su cuidadora principal, que estoy registrada como contacto de emergencia, que los llevaba y recogía diariamente. ¿Y eso qué importa? Importa porque en México, cuando un abuelo ha sido cuidador principal durante años, tiene derechos legales de convivencia que no pueden ser revocados arbitrariamente por los padres. Roberto y Patricia se miraron con horror. Mi abogado ya tiene preparada una demanda por derecho de convivencia familiar. Si ustedes tratan de alejarme de Diego y Sofía, nos vemos en el juzgado familiar. Pero además, continué, tengo algo más interesante que contarles. Saqué mi teléfono celular. Resulta que todos los vecinos del barrio ahora saben la verdad sobre sus mentiras. Saben que Roberto anduvo diciendo que tengo Alzheimer para justificar robarme mi casa. Marqué el número de doña Carmen y puse el altavoz. «Carmen, soy Mercedes. ¿Podrías asomarte a la ventana?» «Por supuesto, Mercedes». «Roberto, saluda a tus vecinos». Roberto miró por la ventana y se quedó helado. En la calle había al menos 10 vecinos parados frente a mi casa. Doña Carmen, don Esteban, la señora García, don Miguel y otros más. «¿Qué hace toda esa gente ahí?», murmuró Patricia. «Están esperando a ver si necesito ayuda, porque toda la colonia sabe que mi hijo trataba de robarme mi casa, diciéndole a todo el mundo que estoy loca». Colgué el teléfono y me senté tranquilamente. Así que ahora, Roberto y Patricia, permítanme explicarles cómo van a funcionar las cosas de ahora en adelante. Los 3 estaban en shock total. Primero, nunca más van a hablar mal de mí con nadie. Si escucho que andan diciendo que tengo demencia o cualquier otra mentira, la demanda se presenta inmediatamente. Segundo, van a pagarme los $56,510 que me deben. Pueden hacerlo en pagos mensuales si quieren, pero van a pagar hasta el último centavo. Tercero, si quieren que cuide a Diego y Sofía otra vez, será con un contrato firmado, horarios establecidos y una compensación económica justa. Cuarto, nunca más van a venir a mi casa a pedirme que hipoteque, venda o regale mi propiedad. Esta casa es mía hasta el día que me muera. Roberto encontró su voz. ¿Y si nos negamos? Si se niegan, mañana mismo se presentan todas las demandas. Por servicios no pagados, por derecho de convivencia y por difamación. Los vecinos ya se ofrecieron como testigos. Patricia estaba llorando. «Mercedes, nosotros te amamos». «Patricia, si me amaran no habrían tratado de robarme mi casa». El amor se demuestra con respeto, no con manipulación. Me levanté y fui hacia la puerta. «Licenciado Hernández, creo que su trabajo aquí ha terminado. Para siempre». El licenciado salió corriendo con su maletín como si la casa estuviera en llamas. Roberto y Patricia se quedaron sentados, derrotados. «Mamá», susurró Roberto, «¿realmente harías todo esto?». Lo miré con la misma mirada que le daba cuando era niño y había hecho algo muy malo. «Roberto, durante 67 años he sido una mujer buena. Demasiado buena, pero ustedes confundieron mi bondad con estupidez. Confundieron mi amor con debilidad. Mamá, ¿podemos arreglar esto?». «Sí, Roberto, podemos arreglarlo, cuando ustedes aprendan a tratarme con el respeto que merezco». Patricia se limpió las lágrimas. «¿Qué tenemos que hacer?». «Primero, van a salir de mi casa y van a reflexionar sobre todo lo que han hecho. Después, cuando estén listos para tratarme como familia y no como empleada, pueden regresar a hablar». «¿Y los niños?». «Los niños pueden venir a visitarme cuando ustedes entiendan que no van a usar mi amor por ellos como chantaje emocional».
Roberto y Patricia se levantaron para irse. En la puerta, Roberto se volteó. «Mamá, ¿todavía me amas?» Lo miré con tristeza, pero con firmeza. «Roberto, siempre voy a amarte. Eres mi hijo, pero amar no significa permitir que me falten al respeto. Amar no significa ser tu víctima». Después de que se fueron, salí a la calle. Todos los vecinos me rodearon. «¿Estás bien, Mercedes?», preguntó doña Carmen. «Estoy perfectamente bien, Carmen. Por primera vez en años estoy perfectamente bien». Don Esteban se acercó con cara de vergüenza. «Mercedes, yo lamento haber creído las mentiras de Roberto». «No se preocupe, don Esteban. Todos podemos ser engañados por personas en las que confiamos». Esa noche, cuando fui a recoger a Diego y Sofía a casa de doña Carmen, ellos me abrazaron como siempre. «Abu, ¿por qué estabas en una junta tan larga?», me preguntó Sofía. «Estaba arreglando unas cosas importantes, mi amor, para que siempre podamos estar juntos». «¿Y nuestros papás?». «Sus papás están aprendiendo algo muy importante sobre el respeto y la familia». 2 semanas después, Roberto y Patricia tocaron mi puerta otra vez, pero esta vez venían diferentes, sin documentos, sin mentiras, sin planes para robar mi casa. «Mamá», dijo Roberto con voz quebrada, «venimos a disculparnos, de verdad, y a preguntarte cómo podemos empezar a reparar todo el daño que te hicimos». Ese día comenzó una relación nueva con mi familia, una relación basada en respeto mutuo, límites claros y amor verdadero. Porque aprendí que nunca es tarde para enseñarle a la gente cómo deben tratarte. Aprendí que el amor sin respeto no es amor, es abuso. Y aprendí que a veces, para salvar una familia, primero tienes que estar dispuesta a perderla. Mi nombre es Mercedes. Tengo 67 años. Y esta es mi historia de cómo dejé de ser una víctima para convertirme en una mujer que se respeta a sí misma. Y si alguna vez te sientes usada por la misma familia que más amas, recuerda mis palabras. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto. Y nunca es tarde para enseñarle al mundo que tu corazón tiene valor. ¿Alguna vez te sentiste como yo? ¿Alguna vez tu propia familia te hizo sentir invisible? Escribe en los comentarios, yo merezco respeto. Porque todos, sin excepción, merecemos ser tratados con dignidad por las personas que decimos amar. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete para seguir compartiendo historias de vidas reales como esta. Y recuerda, el amor verdadero nunca te hace sentir pequeña. El amor verdadero te hace crecer. Yo aprendí que nunca es tarde para defenderte. ¿Y tú qué harías en mi lugar?